En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, enséñanos a orar. Esta mañana, en la Santa Misa, en el Evangelio, escuchábamos esta súplica de los discípulos al Divino Maestro. Juan enseñó a sus discípulos a hacer oración. Señor, enséñanos tú a nosotros. Hemos de pedírselo todos los días y escuchar que el buen Jesús en el silencio de nuestro corazón nos responde con suavidad. Cuando oréis, decid así: Padre nuestro del cielo. Si oramos bien, en muchas ocasiones no sucederá como a Santa Teresita del Niño Jesús, que llenándosenos los ojos de lágrimas y el corazón de dulzura, no podremos pasar de esa palabra: Padre. Somos hijos de Dios. Y esta es la realidad fundante de nuestra existencia, ante la cual todo lo demás palidece como una sombra tenue. ¿Qué me importan las contradicciones, los sinsabores, los reveses de fortuna, si nadie va a lograr arrancarme, si yo no lo expulso de mi corazón por el pecado, esta realidad? Soy hijo de Dios, que me hace llenarme de un orgullo santo y de una alegría indescriptible. Pidámosle al Señor que nos enseñe a orar, pero atrevámonos también a pedírselo, porque ella no es más que un eco del Señor, una mensajera del cielo, una embajadora del Espíritu Santo a nuestra Madre Santa Teresa de Jesús. Teresa, compañera de camino, maestra y amiga, enséñanos a orar, llévanos a Jesús, métenos en tu corazón y por eso métenos también en el suyo. Quédense atrás. Cuando el predicador ha empezado ya, no debe nadie adelantarse, han de quedarse atrás. Vamos a pedir que nos enseñe a orar. Por eso yo quisiera que en estos días, queridos hermanos, apartaseis los ojos y la atención del sacerdote que os predica y los pusierais en ella, como si ella hubiera querido no más que servirse de mi torpe y desaliñada palabra para explicaros su doctrina. Yo no pretendo ser, porque no puedo aspirar a otra cosa, más que un desmañado portavoz de la doctrina de Teresa de Jesús. Quisiera hacerlo de tal manera que ella me pudiera cobrar amor. Ella que animaba a sus hijas carmelitas a ofrecerse, a aplicar sus lágrimas, oraciones y deseos y disciplinas por los que son predicadores de la Iglesia y letrados y defendedores que la defienden. Ella que decía de sí misma que cuando oía sermones nunca escuchó a tan mal predicador que no le oyese de buena gana, aunque al dicho de los que le oían no predicase bien, y que si veía a alguno predicar con espíritu y bien, un amor particular le cobraba. Yo quisiera, aunque indigno, oh Teresa, que tú me cobrases, como al último de tus hijos y discípulos, ese particular amor. No porque yo predique bien, sino porque no quiero más que hacer resonar tu doctrina. Que yo no sea Santa Madre Teresa de Jesús, de aquellos de los que tú te lamentabas
se ordenan sus sermones para no descontentar. Ese es el problema de nuestra época. Por eso ha caído muy bajo la oratoria sagrada, porque los predicadores, dice Teresa, predican con mucho seso, predican para no incomodar, para no hacer daño a nadie, y por eso no decimos desnudamente las verdades como han de ser expuestas. Suscita a Santa Madre Teresa en la Iglesia de Dios. En esta época en que vivimos de cobardías, mediocridades y tibiezas, una legión de predicadores valientes que no ordenen sus sermones para no descontentar, que aunque levanten ampollas en la concurrencia, griten la verdad de Dios, que es la misma, ayer y hoy y siempre. Y a mí, oh Santa Doctora, perdóname por exponer tan mal tu doctrina. En esta tarde quisiera yo que fuera ella la que os hablase, que fuera ella la que junto a cada uno de vosotros os susurrara al oído la doctrina sobre la oración, que ella estuviera ahí sentada como una más, no para que le sucediera aquel episodio de cierto día recién comenzados sus proyectos fundacionales, en que andando ella en los negocios de la casa que había comprado en Ávila, a la que había enviado a modificar a su hermana Juana, salió con ella a la iglesia de Santo Tomé, y allí sentada en el suelo como una más sobre la esterilla, que así se estilaba entonces, tuvo que escuchar que cierto predicador desaprensivo, subiendo al púlpito y viendo que en el auditorio estaba aquella monja de capa blanca y rostro apacible, empezó a tronar contra ella. Malhayan las mujeres que con pretexto de libertades abandonan sus conventos para fundar órdenes nuevas. Toda la iglesia volvió los ojos a la que todavía era doña Teresa de Ahumada, pronto empezaría a ser Madre Teresa de Jesús. Su hermana Juana se volaba con aquel natural ingenuo como de niña que siempre conservó, según testimonio de Teresa. De reojo dirigía su mirada a su hermana. Todos estaban afarados. Teresa entonces, complaciéndose por la humillación que estaba recibiendo, como si en un día de caluroso verano hubieran lanzado un poco de agua fresca a su rostro, se sonreía con un semblante imperturbable. Cuando su hermana Juana quiso tirarle de la manga del hábito para arrastrarla de la iglesia, porque ya estaba bien de escuchar las sandeces de aquel fraile predicador, Teresa, con un gesto suave y más feliz del mundo, porque la estaban parando tal desde el púlpito, le dijo: espera, estoy disfrutando, espera que termine el sermón. Hasta ese sermón le gustó a la Madre Teresa. ¿Sabéis qué había que hacer para ganarse su anuencia? Para hacerse acreedor de su simpatía, decir mal de ella, nos dicen los testigos en los procesos de canonización. Entonces ella cobraba un amor particular a aquellos que sabían que la habían denostado y habían lanzado contra ella sus más fieros dicterios. Nosotros no, Teresa. Nosotros, como dijo doña Catalina de Castro cuando te llevaron de priora a la Encarnación, te queremos y te amamos. Nosotros no buscamos más que venerarte, pero venerarte a ti, Teresa de Jesús, es aprender y vivir tu doctrina. Y tu doctrina, si hubiéramos de tomar todas las páginas de tus obras y estrujarlas para obtener de ellas como un zumo delicioso y embriagador, se reduciría a 2 gotas: humildad y oración, oración y humildad.
buscad cualquier página de los escritos de la doctora mística. Todo se reduce a esto. Y por la humildad y la oración, al amor. Y por el amor, a la unión con Dios. Y por la unión con Dios, al cielo. Pero sin esperar a la muerte. El cielo lo tendremos ya aquí en la tierra, porque el cielo es Dios. Y Dios, alentando en nuestras almas con su presencia vivificadora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos hará vivir ya encielados, divinizados, empapados de su esencia santísima. Esta es la doctrina de Teresa. Y hoy quiere ella enseñarnos a que seamos almas de oración. Me encanta aquel testimonio de Julián de Ávila, el fiel capellán, el inseparable compañero de la santa, el que a veces se cansaba un poco de las exigencias monjiles de tantas fundaciones y se encaraba como un niño grande, con encantadora sencillez, con la Madre Teresa de Jesús. Ya está bien, me lleváis y me traéis a pescozones como un jarrillo de mano. Ahora se va a cansar mi padre, le sonreía a ella. Calle, que ya sabe lo mucho que le quiero. Y con una de esas palabras robaba los corazones de todos los que trataba Teresa de Jesús. Pues Julián de Ávila, aquel que lo mismo tenía que decir misa en una ermita perdida por los caminos de Andalucía, que hacer diligencias para arreglar una rueda de las carretas si se descomponía, que ayudar a la madre a echar las cuentas cuando ella, baratona y negociadora, tenía que cuadrar los pocos maravedíes al fin de mes. Aquel Julián de Ávila, en los procesos de canonización de Teresa de Jesús, declara así: recoged esta perla, hermanos. Así trataba Dios con su sierva Teresa, y tan amigablemente como dos personas y esposos que mucho y tiernamente se aman, y la hablaba con tan grande ternura como una madre a una hija que quiere mucho. ¡Qué envidia nos das, Teresa de Jesús, madre y amiga nuestra! ¿Cómo tratabas con Dios? Nosotros quisiéramos que se nos pegara algo de tu amistad con Él, que nos enseñaras a acercarnos de puntillas al corazón del Señor, y allá en los umbrales te presentases tú radiante de luz, alargándonos tu mano de nieve para decirnos: no tengas miedo, entra más adentro en la espesura, que el Señor te está esperando. Y por eso nos atrevemos a preguntarte: ¿cómo haremos oración? ¿Qué tenemos que aprender para acercarnos al Señor? ¿Cómo podemos, sin miedo, sin falso respeto, sin un trato político, sin pudores innecesarios, con confianza ilimitada de amigos íntimos, cómo podemos acercarnos a Dios? Haznos escuchar, como en un susurro maternal, tu palabra resonando en el fondo de nuestro corazón, que nos dice: hijos míos, no es otra cosa oración, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama. Pero para esto, hermanos, hay que estar convencidos, como de una realidad innegable de fe, de que el Señor nos ama. Y este es el drama de nuestros tiempos. El hombre no se siente amado. Todas las depresiones y tristezas y problemas y melancolías vienen de aquí. El hombre no se siente amado y muchas veces no experimenta el amor de aquellos que tiene más cerca, de los miembros de su propia familia. Pero qué poco se preguntan: ¿por qué voy hambreando amor sin recibirlo? A lo mejor es porque yo no me adelanto a darlo.
A lo mejor es porque yo tampoco he aprendido a amar. A lo mejor es porque yo voy por la vida desde una exigencia egoísta, pretendiendo que los demás me quieran, sin hacer nada por ellos, sin sacrificarme por ellos, sin olvidarme de mí mismo, sin abnegarme por los demás. Hoy se habla mucho de que hay que realizarse. Pues ¿sabéis cuál es la realización? Darse por los demás, entregarse por los demás. La realización para Cristo fue morir en una cruz. No por eso se consideró menoscabado, que venía a dar su vida por nosotros. Y así nosotros tenemos que también dar la vida por nuestros hermanos, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cristo ha ido por delante, por eso nos lo puede exigir. No vayamos nosotros entonces exigiendo tanto. Demos que amar no es dar cosas, es darse uno a sí mismo. En primer lugar, darnos por completo a Dios, porque Dios no se da del todo a quien no se le da del todo. ¿Por qué ninguno de los que estamos aquí gozamos de los regalos celestiales que saboreó como miel en el paladar la bienaventurada Teresa, nuestra madre, a quien un día, como el más tierno piropo de amor que ningún esposo ha dicho a su esposa, le dijo el Señor: Teresa, si yo no hubiera criado los cielos, solo por ti los criara. Ninguna criatura de la tierra, ninguna persona humana, haciendo excepción, como siempre hemos de hacerla, de la Santísima Virgen María, ha escuchado un requiebro tan suave de los labios del mismo Dios. Si no hubiera yo criado los cielos, Teresa, solo por ti los criara, porque tu alma es mi paraíso, tu corazón es el rinconcito del mismo Dios y el jardín de los deleites del Creador de los cielos y de la tierra. ¿Pero por qué? Porque ella se había entregado sin reserva al Señor, como veíamos ayer, desde aquel día en que, postrándose ante el Cristo muy llagado, le dijo: Señor, no me he de mover de aquí hasta que me cambies el corazón, hasta que hagas lo que te suplico. Quiero ser toda tuya. ¿Quién de nosotros puede decir, con el corazón en la mano, noble y sinceramente, que le ha dicho eso al Señor, con todas las consecuencias? Señor, no quiero más que darme a ti por entero y por completo. Sé que me vas a pedir mucho, sé que esto me va a complicar la vida, sé que me vas a exigir como solo tú tienes derecho a hacerlo. No me importa, tómame la palabra. Quiero ser de tus amigos fuertes, de tus escogidos. Quiero saber, aprender, saborear que la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas contigo, porque sé, y de qué manera lo sé, que solo tú me amas por entero y por completo, que nadie me ha amado ni me amará conociéndome como tú me conoces, como tú me quieres. Sé que solo tú has dado la vida y hasta la última gota de tu sangre por mí. Señor, Rey del cielo y de mi corazón, bien de todos los bienes y Jesús mío, vida de mi vida y sustento que me sustenta, emperador de mi alma, Señor de los señores y amor sobre todo amor. Este es el camino de Teresa. Esta es la enseñanza de Teresa, que no quiere velas ni flores, que quiere nuestra imitación, que quiere que salgamos discípulos aventajados de su escuela, que es la escuela más autorizada en la Iglesia de Dios para quien quiera aprender oración. Eres una mujer, Teresa, y ruin, decías tú también, porque tenías bien poca salud. No estudiaste nada, eso sí, leíste mucho para ser una mujer del siglo XVI, pero sobre todo te dejaste enseñar por aquel tu Maestro celestial, por el Espíritu Santo que te dio libro vivo, que quiso que tuvieras conversación no con hombres,
sino con ángeles, y saliste una discípula tan aventajada que pusiste escuela en la iglesia. No hay que pagar cuotas para entrar en ella. Las puertas están abiertas de par en par. Solo hay que acercarse a tus libros y beber de tu doctrina celestial. Pero nosotros, perdónanos, pero estos días no podemos andarnos con tapujos, a veces no queremos. Preferimos las fruslerías y bagatelas del mundo y las frivolidades de este siglo a entrar en tu escuela, que es escuela de amor, escuela de sacrificio, escuela de humildad, escuela de pobreza. Es en definitiva la escuela del corazón de Jesús, entrando en el cual, como en una fragua ardiente, quedaremos purificados y acrisolados y saldremos otros. Somos niños traviesos, Teresa. Fuérzanos a entrar a tu escuela, como ahora que a principios de curso hay tantos niños que patalean y forcejean porque no quieren ir al colegio, y sus madres, sabiendo que es bueno y necesario para ellos, los toman en brazos y aunque sea a la fuerza, los llevan para que aprendan las primeras letras. Haz así tú también con nosotros, Madre nuestra Teresa de Jesús, porque solo entrando en tu escuela sabremos a qué sabe Dios. Solo entrando en tu escuela aprenderemos a orar, lo que es tanto como decir, aprenderemos a ser amigos fuertes de Dios, a tratar íntimamente con Él, como tratabas tú con Él, como dos esposos que mucho y tiernamente se aman, con tan grande ternura como una madre a una hija que la quiere mucho. La puerta para entrar en el castillo interior del alma, nos repite una y otra vez, es la oración. No digo más mental que vocal, que como sea oración, ha de ser con consideración, porque la que no advierte con quién habla y lo que pide, y quién es quien pide y a quién, no la llamo yo oración, aunque mucho menee los labios. ¿Cuántas vidas se gastan en esto, en menear los labios? A veces en un mes rezamos llenos de 1000 distracciones, como dice ella de las almas de las primeras moradas. ¿Cuántos rosarios en medio de la disipación del pensamiento, estorbándonos la imaginación que es la loca de la taza y la memoria que nos zarandea como al trigo? ¿Sabéis por qué? Porque no nos preparamos para la oración. No podemos ir a la oración con la mente llena de 1000 imágenes, acabando de ver la novela o cualquier película de la televisión, aun cuando no sea mala, que de esas ya hay bien pocas. No podemos ir a la oración estando todo el día en conversaciones inútiles, en busca de noticias innecesarias sobre la vida de los demás. ¿Qué te importa a ti eso? Solo Dios basta. Busca su rostro y lo encontrarás. Pero no te quejes de que su luz no te alumbra cuando vives buscando 1000 cosuchas durante el día y luego quieres que en 10 o 15 minutos de oración mirando el reloj distraídamente el Señor se te manifieste. Vamos a ser honestos con Él. La puerta para entrar en el castillo del alma es la oración, pero oración con sentimiento interior, que es lo mismo que dice Teresa, oración con consideración, o sea, meditando lo que decimos. Se puede llegar a ser un alma contemplativa rezando el rosario, si se reza bien, y se pueden rezar muchos rosarios al día y ser un alma muy disipada por no fijar la atención en las palabras que decimos y no contemplar, meditando los misterios de la vida de Cristo. Acompañémosle a Él en las partes donde le veamos más solo. Ese es el modo que tuvo Teresa de oración,
durante muchos años de su vida estar junto a Él cuando le vemos a la columna corriendo sangre o abandonado de sus amigos a los que hizo tanto bien. Si estamos alegres, miremosle resucitado saliendo del sepulcro, con qué claridad y con qué hermosura. Si estamos tristes, miremosle en el huerto, solo y desamparado. Él, hermanos, olvidará sus dolores para consolar los nuestros. Nos lo dice Teresa, que lo experimentó, y no podemos dudar de su palabra. Es gran negocio comenzar las almas, oración, repite sin cesar en todas sus obras, comenzándose a desasir de todo género de contentos. Si no, no hay oración. Tenemos que desasirnos del mundo. Es uno de los 3 preliminares que ella pone en el camino de perfección para que las almas sean verdaderamente contemplativas. Desprendimiento de las cosas del mundo, caridad fraterna con los prójimos y verdadera humildad, que es la virtud que engloba las otras virtudes. Comencémonos a desasir de todas las cosas del mundo, de todo género de contentos, y entremos determinados a solo ayudar a llevar la cruz a Cristo como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su Rey, pues le tienen bien seguro los ojos en el verdadero y perpetuo reino que pretendemos ganar. ¿Dónde están nuestros ojos? Es un buen punto para nuestro examen de conciencia. ¿A dónde se vuelve mi mirada? ¿Cuáles son las cosas que yo miro con más frecuencia? Puedo decir que la mayor parte del día lo paso mirando a Cristo, no porque mis ojos se dirijan a un crucifijo o a la puerta del sagrario queriendo desentrañar el corazón del que está dentro, sino porque en el hondón de mi alma busco al huésped interior, Cristo bendito. ¿Mis ojos le miran a Él o miran otras cosas que no iluminan mi interior? Porque Teresa me lo repite con aquel acento que ella sabe poner, con aquella dulce persuasión femenina con que ella sabe hablar. No os pido más de que le miréis. ¿Queréis hacer oración? Mirad a Cristo y sobre todo, mire que le mira los ojos en vuestro esposo. Dice cuando se dirige a sus monjas para enseñarlas a vivir pobremente: no os preocupéis del mañana, al menos vuestros devotos os darán de comer, y si muriéredes de hambre, bienaventuradas las monjas de San José. Los ojos en vuestro esposo, solo en Él, y Él os sustentará. No confiamos suficientemente en Dios, hermanos, y por eso no lo miramos con la frecuencia con que Él está esperando que le miremos. Y Teresa nos repite: no hayáis miedo que un alzar de ojos con acordarnos de Él quede sin paga. Miradle, y si mucho le miráis, miraros a Él con esos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los nuestros. Es mucho que alguna vez volváis los ojos a mirarle, dice Teresa de Jesús, con un acento tal que se nos hace irresistible obedecerla cuando la escuchamos. Es mucho que volváis los ojos a mirar a Cristo. No es mucho, Teresa, es bien poco lo que nos pides, y aún así no lo queremos hacer. Preferimos posar la mirada en el fango maloliente de las cosas de esta tierra antes que mirar aquel que es la hermosura que excede a todas las hermosuras. Nos cae muy grande Cristo porque hemos perdido la costumbre de mirarle ya, y sin embargo Él está a la puerta de nuestro corazón, cubiertos sus cabellos del relente de la noche y tendida la mano como un pobrecito mendigo de amor para decirnos:
me amas. ¿Qué más pude hacer por ti? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido para que no me mires nunca? Respóndeme, hijo mío. Yo te cuidé como a viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo. ¿Qué más pude hacer por ti? ¿Quién, hermanos, podrá escuchar estas palabras de Cristo bendito sin sentir que el corazón se le parte en 1000 pedazos y sin decirle: Jesús mío, perdóname, postrándonos de rodillas para que nuestra boca llegue a la altura de sus pies, taladrados por el clavo del madero, y cubrírselos de besos? Perdóname, Señor, que olvidado te tengo, pero de hoy más te prometo escuchar las palabras de Teresa, tu amiga y la mía, para que ella me recuerde que no debo mirar a nadie más que a ti. Siempre es bien fundar nuestra oración sobre las palabras dichas de la boca de Cristo. Siempre es bien aprender de Él, buscar su palabra en el Evangelio del que decía Teresa: me han servido más las palabras de los Evangelios que libros muy concertados. Siempre es bien mirar a Cristo, pedirle que nos enseñe a orar. Muchos años, dice ella de sí misma, cuando todavía no hacía oración, cuando era una joven castivana que se regocijaba en llevar oro y joyas, como escribía ya de monja años más tarde, ensimismada ante una preciosa imagen de la Virgen cubierta de collares. Si fueran los años en que yo traía oro, tuviera la harta envidia, dice, de la imagen. Oro y basquiñas y sayas adamascadas, fileteadas de terciopelo y rizos y perfumes. Era Teresa de Jesús, una lumbrera en medio de Ávila, y todavía casi no rezaba. Pues bien, cuando le parecía que no rezaba, ya tenía mucha oración, porque nos dice de sí misma: muchos años, las más noches, antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aun desde que no era monja, porque me dijeron se ganaban muchos perdones. Y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir. Porque solas estas dos cosas son menester para la oración, nos dice Teresa: amar y costumbre. No son menester fuerzas corporales. En medio de una terrible enfermedad se puede ser muy buen orante. Primero, porque le ofrezcamos al Señor la dolencia que Él se ha dignado enviarnos para que participemos en su pasión. Segundo, porque no apartemos el pensamiento de Él, uniéndonos a la oración del huerto o a la del Calvario. Amar y costumbre. Acostumbraos, acostumbraos, grita ella a sus monjas en las moradas. Acostumbraos, que si tomáis esta costumbre de hacer oración, se volverá un ejercicio muy dulce para vosotras y no lo querréis dejar. ¿Sabéis, hermanos, y perdonad la viveza de la comparación, a qué podríamos comparar la oración? A una especie de droga. El que se acostumbra de tal manera a hacer oración que ya no puede vivir sin Cristo, que le necesita como el aire para respirar, cada día hará más oración. Y si llega un momento en que no puede hacer toda la que quiere porque las ocupaciones de su estado se lo impiden, se dará trazas para convertir el día entero en oración. Buscará cada vez más la oración, sin hacerla o sin frecuentarla,
Tendrá como el síndrome de aquel al que le falta la sustancia, a la que ya es adicto de tal manera que se ha convertido en él en una segunda naturaleza y no puede vivir sin ella. Lo mismo la oración. Haced hoy 5 minutos de oración, hacedlos bien, sin distraeros, hablando con Cristo, pidiéndole perdón, quejándoos de vuestros trabajos, dándole gracias de sus mercedes, suplicándole nuevas gracias, alabándole y adorándole en el Santísimo Sacramento. Haced oración, hoy solo 5 minutos, mañana querréis hacer 10 y al siguiente día 15, hasta que lleguéis bien pronto al estado del que habla Teresa, que siquiera no sufra el Señor 2 horas en su presencia. Todos los males del mundo vienen de que no hacemos oración. Los cristianos nos hemos enfriado, nos hemos disipado. Antes nuestras iglesias estaban abiertas, siempre había gente. ¿Quién ha podido escuchar un requiebro así de Cristo? No te preocupes, hija, estoy contigo. Te ha sido dado un bien muy grande. Mi Padre, Dios de Dios, se deleita contigo. El Espíritu Santo, el que habló por los profetas, el que santifica las almas, ese, la tercera persona de la Santísima Trinidad, te ama, Teresa. ¿Qué más quieres, ánima mía? Podía decirse ella a sí misma. Esculpida la Santísima Trinidad tenía Teresa en su alma. ¿Cómo la tenemos nosotros? Hablando de sí misma, podía decir que se experimentaba como una esponja llena de Dios. Cuando sumergimos una esponja en el agua, no hay nada de su ser que quede impermeable. Toda ella ha quedado, podríamos hablar así, hecha una cosa con el agua. Así estaba el espíritu de Teresa con Dios. ¿Cómo está nuestro espíritu? Tan disipado, tan frivolizado, tan superficial, seguramente, por no mojarnos de Dios, ni nos acercamos siquiera a Él, porque solo podrá el arroyico de nuestra alma entrar en el mar de su corazón si somos, como decíamos ayer, almas de oración. Si no tenemos más deseo que Dios. Los antiguos filósofos hablaban de 4 pasiones en el hombre. A ellas se reducen todas las demás: deseo, gozo, temor y dolor. Si a todas ellas podemos contestar con esta palabra, Dios, estamos en el buen camino. Si no, ay de nuestras almas. Si nuestro único deseo no es Dios, si nuestro único gozo no es Dios, si nuestro único temor no es ofender a Dios, si nuestro único dolor no es contemplar que por nuestras culpas hemos llevado a Cristo a la cruz, aún no podemos llamarnos, como quiere Teresa que nos llamemos, amigos fuertes de Dios. Y ella, como es madre, nos lo recomienda en uno de sus avisos. Tu deseo sea de ver a Dios, tu temor si le has de perder, tu dolor que no le gozas y tu gozo de lo que te puede llevar allá y vivirás con gran paz. Por esto falta la paz en nuestro mundo. Las guerras no se improvisan, las guerras surgen en el corazón de cada hombre. Las guerras están en nuestras familias y en nuestras relaciones y en nuestras amistades. Cuando no nos hablamos con ciertos parientes, estamos encendiendo la mecha de las bombas atómicas. No echemos la culpa a los dignatarios, ni a los estadistas, ni a que no se entienden israelíes con palestinos. Tampoco tú te entiendes con tus propios vecinos, o tal vez con tus hermanos. No gozamos de paz, ¿por qué? Porque no gozamos de Dios. Porque nuestro único gozo no es Dios, son muchas bagatelas.
de esta tierra pasajera y caduca. Nuestro único temor no es perder a Dios. Nuestro único deseo no es contemplar la hermosura de Dios. Y así no podemos decir con toda verdad que queremos ver a Dios como Teresa dijo y sintió en aquel día 3 de Pascua en su Carmelo de Salamanca. Le había extrañado mucho a las monjas que aquella madre que Dios les había dado y que vibraba al unísono con los sentimientos de la liturgia, no hubiera estallado de júbilo aquel año cuando a los lutos de la liturgia de la Semana Santa había sucedido el domingo de Pascua. ¿Qué le pasa a la madre que no canta ni ríe con aquella risa cristalina que llenaba los claustros de sus palomarcicos? Porque cuando Teresa reía, se reía con ella el mundo entero. ¿Qué le sucede a nuestra madre? Que decían sin ruido de palabras, con las miradas discretas, que con aquella intuición femenina de quienes hablan sin hablar, saben decirse las cosas las monjas, porque nadie os averiguará el interior como una monja si es mujer de oración y vive en Dios. ¿Qué le sucede a nuestra madre? Y ninguna lograba escudriñar aquel misterio. Teresa estaba atravesando por una de aquellas etapas de su vida en que, con más dolor y despojo espiritual que nunca, experimentaba la ausencia de Dios. Se quería ir al cielo con Él. Se notaba a sí misma peregrina y desterrada en esta tierra, y aquel sentimiento de extranjería araba su alma con surcos profundísimos de un padecimiento que no podía compartir con nadie. Es verdad que Cristo, según la liturgia, había resucitado, pero seguía escondido de su alma. Ella suspiraba como una cierva herida, corre a las fuentes de agua viva por ver el rostro de Dios, y el rostro de Dios se le escondía. Era ya miércoles de Pascua. Las monjas, cabizbajas, estaban pesarosas porque veían que pasaba la octava entera sin que la madre fundadora volviera en sí con la alegría que le era característica. Y aquella noche, en el convento de Salamanca, una novicia le dijo a la madre: ¿quiere vuestra reverencia que cante algo? Cante, mi hija. Isabel de Jesús se llamaba. Isabel, la de la linda voz, le decían las descalzas de entonces. Rasgó el silencio claustral la voz de un ruiseñor virginal, la de aquella joven novicia. Parecía una medalla de plata su carita, enmarcada en las tocas blancas de descalza primeriza. Y rasgó los aires así, con un trino que decía: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. No había llegado al último verso cuando las monjas la mandaron detenerse y no seguir. La madre había quedado privada del sentido. Ese Dios al que deseaba ver se le había hecho presente, pareciéndole que como un divino cazador le asaeteaba el corazón, y después, como un ladrón a lo divino también, se lo tomaba del pecho, y ella seguía en la tierra sin poderle ver. El éxtasis de Teresa fue un suspiro desgarrador, tan intenso y tan profundo que quedó privada de sus sentidos y tuvieron que llevarla en volandas a su celda como un peso delicioso que casi no sentían ser pesados los brazos de sus hijas carmelitas. La echaron en el pobre jergón, donde las descalzas toman el poco descanso que les permiten sus leyes, y así quedó postrada la madre fundadora hasta última hora del día siguiente, cuando empezaron a desentumecérsele las manos, porque toda ella había quedado presa de Dios. Salía de su celda al toque de víspera la novicia Isabel de Jesús, y oyó el chirrido de los goznes de otra puerta que se le figuró ser
la de la Madre Teresa. Presa de la curiosidad, no sin un cierto temor de ángel, volvió los ojos. Se encontró con el rostro de marfil de la Madre Fundadora. ¿Qué os pasó, Madre nuestra? Nada, hija mía, que nuestros ojos vean a Jesús, que tal le suceda a vuestra caridad y a mí, que nos vayamos con Él como palomas a las que se abre la puerta del palomar, y viviendo ya en la libertad, sin la jaula de estos pobres cortezuelos de los que participa la encarceladita de nuestra alma, vuelen a Dios sin que nadie las detenga. Vámonos a Dios, hija mía Isabel, y juntas, cogidas de la mano como dos peregrinas de lo absoluto y eterno, se fueron a cantar vísperas mientras tenían que esperar todavía un poquito para cantar para siempre en el cielo el oficio divino que ininterrumpidamente cantan allí los bienaventurados, haciendo muchos días de domadalla, presidiendo el coro de los ángeles y santos, la Madre Teresa de Jesús, que con un guiño imperceptible manda a aquella novicia, Isabel, la de la linda voz, que haga de versicularia y entone las antífonas, ante lo cual los ángeles quedan embelesados. Vámonos con Dios, hermanos, vean nuestros ojos a Jesús, el dulce Jesús, nuestro amado Jesús. Nada merece la pena teniéndole a Él. Lo demás es polvo, basura y nada, una sombra que se esfuma, digamos con el doctor Melifluo San Bernardo, al que tanto quería Teresa. Niquil niki sapit sine Jesu, nada me sabe a nada sin Jesús. Que Jesús sea la sal de todos nuestros guisos, que Jesús sea el Rey centro de todos nuestros corazones, que Jesús sea la divina obsesión de nuestras vidas, como lo fue para Teresa. Dios es Dios, nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos criaturas salidas de sus manos, de sumo hacedor de las cordilleras y océanos, de las nubes y astros, del sol y de la luna. Pero Él se complace más en nuestras almas que en la constelación de las estrellas fulgurantes que tachonan nuestras noches, que en los rayos del sol que iluminan nuestros días, porque hay más hermosura en un alma en gracia que en toda la creación entera, como también hay más fealdad y es más catastrófica la realidad de un alma en pecado que la mayor de las hecatombes y debacles que puedan suceder en el universo creado. Vivamos para Dios. Vea quien quisiere flores y jazmines, que nosotros viendo a Jesús, flor de serafines, de tronos, de dominaciones, de virtudes y de potestades, veremos el cielo, veremos las hermosuras de la Santísima Trinidad, veremos el latido que alienta, plácido e imperturbable, a través de los siglos, en el corazón de Teresa, y que es el latido de la misma vida de Dios. Oh Teresa de Jesús, Madre, Maestra y Hermana, compañera y amiga, Doctora universal, de quienes buscamos a Dios como pajarillos que ateridos, empapados su plumón, no saben ni siquiera alzar el vuelo. Tómanos sobre tus alas, tú que eres un águila caudal, sumérgenos en el foco de las hermosuras de Dios, adéntranos en el fuego, en la luz y en el amor de la Trinidad bienaventurada, y enséñanos ahí a aprovisionarnos de caridad, para que no sepamos, como tú, hacer otra cosa más que amar, amar, amar en esta vida, hasta que ya sin fin, sin manchas, sin imperfecciones, podamos amar a Dios en la eternidad de los bienaventurados, donde tú reinas gloriosa con Cristo para siempre, por los siglos de los siglos.